convirtiendo poco a poco en un riachuelo imperceptible, y de pronto se va transformando en una quebrada, y de pronto es un río, y de pronto es un torrente, y de pronto es un inmenso río de la patria, y de pronto se vuelve mar. Así exactamente como hace el agua, así exactamente se puede hacer los pueblos. Por eso comenzamos aquí, en esta reunión, en reuniones que me gusta que sean, lo siento así, lo he buscado así, reuniones que tienen que ver con las raíces de esta sociedad colombiana, con su ancestro cultural, con su raíz más propia, la que existía antes de los españoles, igual que esos pequeños filamentos de agua que uno cree débiles, allá en las alturas, como esas primeras gotas que el frailejón suelta para convertir y volver ríos. Así también estas raíces de la historia precolombina, de esa sabiduría ancestral que estaba antes de España, que estaba antes de los gobiernos, que estaba antes enseñándole a la humanidad cómo vivir, se va transformando a medida que vamos bajando las montañas, en los grandes torrentes populares, en las multitudes, en la victoria, en el pueblo de Colombia. Pueblo de Colombia que se hace de una y mil sangres, de una y mil culturas, pero que no puede olvidar jamás esta, la que estaba antes, la que estaba en la raíz profunda, en el árbol profundo de lo que hoy podríamos llamar la nación colombiana. Y por eso trato de partir de aquí siempre. Por ahí dicen, ¿y qué hace con esos indios? Dicen. No, esta es la raíz de la historia. Es aquí donde uno puede abrevar. Yo me alimento de ustedes. Discúlpenme el oportunismo. Trato de venir aquí a recoger las energías que ustedes me otorgan. Energías que son las que quizás me puedan permitir llegar hasta el final con ustedes. Por eso la presidencia no es un acto individual, no es un problema de una ambición personal, como la vemos y la reconocemos en la mayoría de los candidatos de la oligarquía colombiana. Por eso no es tanto un paraíso. Palacio de Nariño no es un paraíso, es aquí el paraíso. Allá, diría yo, no puedo hablar mucho en términos religiosos, pero allá está, es el infierno. Es allá, en donde se han cocinado las peores historias de este país, el genocidio. Por eso hay que recoger la energía de aquí, porque cuando se llega allá, si no está la energía de aquí, la cultura, la raíz, el ancestro, la sabiduría del pueblo, allá termina uno quemado en la hoguera o transformado en demonio. ¿Cuántos presidentes demonios no ha habido en Colombia? ¿Cuántos no han ordenado es matar a su propio pueblo? ¿Cuántos no han es ordenado lanzar las fuerzas armadas del Estado contra el propio pueblo humilde, contra el joven del barrio, contra la mujer indígena, contra el niño, contra la gente que trabaja? Eso es de demonios, diría yo. Y por eso hay que llegar blindado, resguardado. Por eso hay que ir empezando en esto que podríamos llamar la raíz de la patria, los rincones de la cultura,
los lugares donde nace el agua, ir poco a poco avanzando, quizás no tan lentamente, quizás raudamente, hacia abajo, hacia donde están los torrentes, a confluir con los otros pueblos y los otros pueblos hasta construir la multitud que se vuelva mayoría y que termine construyendo en el Palacio de Nariño no el infierno de los oligarcas, sino el gran espacio del gobierno popular. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso comenzamos por acá. Por eso estamos reunidos aquí. Por eso me encanta que nos podamos estrechar, porque yo voy cogiendo esa energía para después construir, si podemos, con toda la población colombiana, una presidencia colectiva. Como si la banda esa presidencial que colocan el 7 de agosto no solamente se estuviera colocando sobre una persona que se llama Petro, sino sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre usted, sobre aquella, sobre aquel, sobre el viejo, sobre el niño, sobre la mujer, todos abanderados con la presidencia de Colombia, todas vueltas presidente, las comunidades vueltas presidente, el territorio vuelto presidente, el agua vuelta presidente, la cultura vuelta presidente, una presidencia colectiva, porque al final es el gobierno popular, es el pueblo el que gobierna. Esa es la idea. ¿Gobernar para qué? Para cambiar la historia, para cambiar de una época hacia otra época, que indudablemente traerá más problemas, porque la sociedad y la humanidad siempre se enfrenta a los problemas, pero no estos problemas de hoy, no estos problemas que tienen que ver con la esclavitud, con la exclusión, con la violencia, con la ignorancia inducida, con una élite tan codiciosa que en un país tan hermoso, tan rico, lo quiere todo y quiere dejar sin nada a la mayoría de los colombianos. Un país tan rico en donde pudiéramos vivir dignamente todas y todos, compartiéndolo, gozándolo placenteramente, incluso estudiándolo, viviéndolo. Pero no podemos vivirlo. Nos excluyen, matan, sacan, despojan, como antaño los españoles despojaban a nuestros bisabuelos, o más atrás en la historia de Colombia. El despojo, la exclusión, la esclavitud, esas son las palabras que quisieran quienes gobiernan a Colombia mantener permanentemente como insignias de su gobierno. Por eso han transformado el Palacio de Nariño en los sótanos del infierno. Bueno, se trata de cambiar eso. Y esa es la propuesta, cambiarlo. Y cambiarlo no es simplemente allá como poner una pintura por otra. El acto de quitar un monumento y poner otros es un acto que no tiene que ver con la piedra o con el bronce del que está hecho la estatua o con el autor, si alguna vez lo hubo. Tiene que ver, es con el cambio de una época por otra. Tiene que ver, es con la aparición de nuevas voces, de una nueva estética, la aparición de la voz ancestral que quisieron callar y ocultar, pero que finalmente, como los volcanes, erupciona. La erupción del pueblo colombiano en la historia. Por primera vez, después de muchos intentos, poder decir que Colombia es de las colombianas y de los colombianos. Poder decir que esta nación puede ser de todas y de todos. Y si así hablásemos, si así lo practicásemos, entonces tendríamos que hablar de qué es lo que pasa en el Cauca.
en este territorio en concreto, porque la presidencia no es allá en la Plaza de Bolívar, la presidencia es acá en el territorio. El ejercicio del gobierno tiene que ver con lo que pasa acá en concreto. Dirigentes del uribismo han dicho que el Cauca se merece ser atravesado por una muralla. Un Cauca para ellos, blancos, y otro Cauca para los negros y los indígenas. Ellos con la mejor tierra, con lo mejor de la riqueza del territorio, aquí en las peores tierras, en donde difícilmente se puede cultivar, no solamente por el espacio, sino por la calidad de la tierra. Han querido convertir el Cauca en una especie de olla a presión. Este Cauca, que es la base de la República, el gran Cauca del que hablaba la historia, lo han venido convirtiendo en una especie de olla a presión. Unos muy poquitos se quedan con la tierra fértil, al lado y lado del río Cauca, y la mayoría va siendo arrinconada en el barrio popular sin vivienda digna de la gran ciudad, del pueblo, del municipio, o en las montañas altas donde debería haber bosques para cuidar el agua. Van arrinconando al negro que se liberó de la esclavitud en la selva, sin Estado. Van arrinconando al indígena y al campesino y al mismo negro en un espacio en donde no cabe siquiera una vaca. Y así se creen que pueden construir la justicia social del departamento. Así se sorprenden de pronto cuando marejadas de indígenas salen a la carretera. Se asustan tanto incluso entre ellos mismos que sacan los fusiles y hacen emboscadas contra un pueblo desarmado, como sucedió en Cali. Y va creciendo la tensión. Y entonces en esos círculos empiezan a hablar de la violencia y van mandando sus esbirros a matar la lideresa aquí y el líder acullá, a volver ilícito lo que la naturaleza dio, a volver ilegal la simple organización de las gentes, el simple grito, el simple hecho y derecho fundamental de protestar. Van apretando las clavijas, van abriendo las puertas de los calabozos, van aceitando las armas, van hablando cada vez en un tono mayor de violencia. Quisieran conducir el Cauca a una enorme violencia y han comenzado. Y yo tengo que decir aquí, en esta que es la raíz, que el Cauca no puede ser así. Que hay que hacer un pacto. Si estamos hablando de un pacto histórico, pues es en el Cauca en donde debe comenzar la construcción de un pacto interétnico de las 1001 sangres que recorren el departamento. Es aquí donde podemos comenzar a construir el gobierno del pacto histórico. No se trata de amoldar la sociedad a la visión puramente indígena. Se trata de enriquecerla con la visión indígena y con la visión afro y con la visión mujer y con la visión niño y con la visión de la población hasta ahora excluida para que deje de ser excluida. Se trata de hacer un pacto en donde todas las razas, entre comillas, como decía Vasconcelos, del mundo, puedan habitar el departamento del Cauca. La élite blanca payanesa, descendiente de esclavistas, debe entender que aquí no estamos para desaparecerla, ni para vengarnos, ni para excluirla como ellos hicieron con los descendientes de sus esclavos, ¿no?
Se trata de construir una democracia en donde ellos y nosotros y nosotras podamos caber, donde todas las visiones puedan ser, donde la diversidad de la cultura pueda existir. Para eso se escribió en la Constitución del 91 que somos un pueblo pluriétnico. Quizás le gritamos a América Latina desde antes que aparecieran las nuevas constituciones que las naciones no son de gente homogénea, sino de gente plural. Bueno, la propuesta que hay que hacerle al Cauca es que hay que construir un pacto de convivencia. Que esa marihuana que venden los campesinos por allí a riesgo de su vida tiene que transformarse en una agroindustria que debe pertenecerle a ese campesinado y no al gran empresario que quieren traer de Miami o de Bogotá. Que esa riqueza que se abre porque antaño era maldita, pero que ahora está legalizada en los Estados Unidos y que podría convertirse en 5.000, 6.000 millones de dólares de exportación, debería ser propiedad del campesinado, de sus cooperativas, un Estado al servicio de esa riqueza que ayudaría a enriquecer el Cauca y que quizás ayudaría a pacificar el Cauca. ¿Por qué no hablar del tema en una presidencia? ¿Dónde está el pecado, el Satán? El Satán está en no hablar del problema, de que en este gobierno y en el anterior se crearon licencias para que los amigos del presidente fueran los grandes propietarios del negocio de la marihuana, mientras quienes se sacrificaron y fueron perseguidos y encarcelados, los campesinos y las campesinas, entre otras regiones del Cauca, se queden simplemente viendo cómo pasa el negocio, mientras cuando no era negocio los masacraron. Hay que hablar de ese tema y hay que invitar a ese campesinado a hacer un pacto. Claro que tienen una posibilidad en un gobierno del pacto histórico, porque ellos podrían construir con los demás pueblos de Colombia riqueza nacional en manos del pueblo. Por ahí podríamos reemplazar carbón y petróleo que están a punto de exterminar físicamente a la humanidad. Y claro que tenemos que hablar de un pacto sobre la tierra y el agua. No se puede cuidar el agua del Cauca, que es el agua de toda Colombia, porque cerca de aquí nace el Magdalena y el Cauca y los grandes ríos de la patria. No se puede hablar de un pacto de convivencia si arrinconamos la población indígena y campesina en donde nace el agua. Ese agua hay que cuidarla. Ese territorio es sagrado. El agua es sagrada porque sin ella no existe la vida. No hay existencia humana. Y entonces, ¿dónde podrían estar los campesinos, los indígenas y los afros? Pues más abajo, en donde las tierras son más fértiles. Pero si esas tierras más fértiles están acaparadas, entonces lo que se está construyendo es una enorme olla de presión que no podría tramitarse sino a partir de su estallido y la violencia. Y ese no es el camino que queremos. Si lo que queremos es el camino de la paz, quienes acaparan la tierra en el valle del Cauca, el valle geográfico del río Cauca, deben soltar la tierra. No digo que toda, digo que una cantidad suficiente como para que negros, como para que indígenas, como para que campesinos puedan vivir con dignidad. Ese sería un cambio del paisaje del Cauca, indudablemente. Si el Cauca se nos queda pequeño, hay otras tierras fértiles.
Pero aquí hay que decidir si existe un oligopolio, un monopolio sobre la tenencia de la tierra, o la tierra y el agua pueden ser asequibles a la gente del pueblo. He aquí que está la base de la posibilidad de la violencia si la respuesta es negativa, o de la posibilidad de la paz. La paz no es una negociación entre tres hombres armados de fusiles. La paz es precisamente este pacto de convivencia. El Estado puede comprar tierras fértiles. Yo no estoy hablando de expropiaciones. Yo no vine aquí a empobrecer ricos. Claro que podemos hablar de compras de tierra, pero ¿para quién? No para el Estado, sino para la gente campesina, para la gente negra, para la gente indígena de Colombia. Es sobre la base de ese pacto que yo ofrezco como una posibilidad de construcción de la paz, como todas y todas podríamos convivir aquí, como podríamos hacer de Popayán la gran ciudad del conocimiento, el gran sitio de Colombia en donde lo más excelso del estudio de la universidad, de los posgrados, de los doctorados, se pudiera ofrecer a la juventud colombiana. Es así como podríamos tener un Cauca no pobre como hoy, sino rico. Es así como podríamos tener un Cauca en donde no fuese la exclusión de las gentes la marca fundamental, sino la inclusión democrática. Es así como podríamos tener un Cauca en donde la noticia de todos los días no sea que mataron a tal, mataron a aquella, mataron al líder, mataron a la maestra, mataron al campesino, mataron al joven buscado en su casa, sino que fuese la noticia de todos los días, la paz. Qué difícil es hacerle entender a la élite que siempre ha gobernado a Colombia que todos viviremos mejor si el pobre vive mejor. Qué difícil es hacerle entender a la élite que dirige a Colombia que todos y todas vivimos mejor si toda la población puede vivir dignamente en el territorio que llamamos Colombia. Qué difícil hacerle entender a la élite de Colombia que ella podrá ser más rica incluso, más poderosa incluso, si se permite que la población de Colombia se pueda enriquecer a partir de su propio trabajo. Y a partir de su propio trabajo significa tierra, significa libertad, significa agua, significa capacidades para producir, significa autonomía, significa democracia, significa cultura. Eso ustedes lo enseñaron desde esta misma hacienda, que antes era de un descendiente de un español, de un criollo que llamábamos en la historia de Colombia. Blanco, supongo, no sé quién haya conocido. Ahora es indígena. Ahora desde este punto, desde esta tierra, en lugar de que estas imágenes cuando se conozcan en el país, porque no tenemos red, por lo menos yo no sé ustedes, ¿sí? La red que es la conexión con el mundo. Cuando estas imágenes se conozcan, no se trata de que nuestra clase media se asuste. Uy, Petro está con los indígenas allá preparando el gran torrente popular que bajará por las montañas a tomarse el Palacio de Nariño. Así los asustarán los que quieren seguir eternamente gobernando a Colombia, que no son más que los hijos y descendientes de los esclavistas. No, se trata que desde aquí le lanzamos un mensaje a esa clase media colombiana.
a esa clase media payanesa e incluso a las élites que han gobernado permanentemente el país. El mensaje es de paz. El mensaje es de entender de otra manera el país, que no es normal, que así no es en la mayoría de los países del mundo, en donde la exclusión se vuelve la forma de gobierno. Que no es construyendo nuevas esclavitudes, que no es construyendo nuevas violencias, que no es viendo cómo se encarcela y se encarcela más al pueblo, que no es quitándole las capacidades de producir y de trabajar a la gente como se va a vivir mejor. Por ese camino no hay sino el abismo, no hay sino la historia contemporánea que hemos vivido en Colombia y que no nos sirve, que no ha funcionado, que solo nos ha llevado al precipicio de la violencia. Que hay otro camino, que es el de entendernos desde aquí, en estas tierras que caminé yo personalmente, en donde están enterrados tantos amigos que jovencitos creyeron que podían hacer una revolución y cambiar la historia, porque desde esas décadas, estas tierras, yo diría siglos, han sido recorridos por personas vivas que hoy con sus espíritus quizás nos acompañan, pensando permanentemente en una ilusión, en una esperanza, en la posibilidad de una historia diferente a la que se ha vivido hoy. Si yo recorriera estas trochas, encontraría escondidas las tumbas de los jóvenes y las jóvenes que quisieron cambiar a Colombia. Una tras otra, generaciones enterradas, desde los oficiales del ejército de Bolívar hasta las actuales, pensando que Colombia puede ser diferente, pensando que quizás en esas violencias que recorrieron las montañas del Cauca, en las que yo mismo participé, se podía cambiar a Colombia. Desde aquí, desde estas montañas que algún día recorrí, en las noches, los nazas me enseñaban otra historia sobre el recorrer por la noche los páramos, el páramo de Moras. Desde aquí le podemos decir a la clase media colombiana, al empresariado colombiano, de nosotros no esperen venganza ni confrontación. De nosotros esperen una mano tendida esperando un pacto sustentado sobre las nuevas. La conexión. Ya. Un pacto, ¿se oye? Sí. Un pacto sustentado sobre las nuevas realidades del siglo XXI. La riqueza ya no está en poseer tierras, la riqueza está en el conocimiento, en aumentar la productividad, en transformar las cosas que da a través del trabajo la tierra. La riqueza está en el cerebro, es en el cultivo del cerebro que este gobierno le propone a los hijos de la clase media, ayudando a estudiar, a la sociedad colombiana, ayudando a generalizar la educación pública superior y más allá de la educación superior, en donde podemos construir en medio de este paisaje hermoso, en medio de este paraíso, las posibilidades del pueblo colombiano, las de ellos, la clase media, las de la élite que ha gobernado a Colombia y también las del pueblo colombiano. Eso es lo que proponemos: paz, construir las reformas fundamentales que garanticen la paz, la convivencia, construir esa democracia pacífica,
construir ese mundo donde quepamos todas y todos, construir las posibilidades de una nación, porque una nación es un contrato social, y un contrato social no se hace sobre la base de que yo me gano todo y ustedes nada. Se hace sobre la base de que todos y todas podemos ganar. Un contrato social que se llama pacto. Contrato es pactar. Pacto de la historia. Pacto para pasar de una época a otra época. Pacto histórico en donde la nueva sociedad colombiana, la nación colombiana, pueda seguir manteniendo la raíz. Porque sin raíz no somos nada. Pueda seguir manteniendo ese hecho de las pequeñas gotas que el frailejón va arrojando, forjando los primeros riachuelos de donde saldrán los ríos de la patria. Esas gotas que son nuestra raíz cultural, ustedes, esa lucha de ustedes por conservar una cultura. Cuando se conserva una cultura milenaria es como conservar las flores diversas de la naturaleza, sin las cuales no habría vida. Sin flor no hay vida, sin abeja no hay vida. Pues ustedes son la flor y las abejas de la cultura nacional, de las culturas en plural del país. Las pequeñas gotas que como el riachuelo terminan construyendo el gran torrente de la nación colombiana. Ese es el pacto histórico y ustedes son la raíz. Así que gracias, muy amables, por haberme escuchado. Y nos veremos abajo en los torrentes de la historia. Gracias.